Hola, bienvenidos a esta nueva serie de enseñanzas, esta nueva serie de videos que se llama El fin de los tiempos. Me puse a grabar estos videos porque creo que estamos en un tiempo que es muy necesario. Hay gente que desconoce las profecías bíblicas, no han estudiado a lo mejor a profundidad el libro de Apocalipsis y entendemos de que de acuerdo a las profecías que estamos viendo, el cumplimiento de esas palabras frente a nuestros ojos, deberíamos saber y como iglesia deberíamos estar mucho más preparados. Hoy con todas las noticias que están pasando en el mundo, en Israel, estamos viendo el cumplimiento de cosas que Dios ya estableció, profecías que Jesús dijo que ya iban a suceder. Y desde las eras más antiguas siempre el hombre ha buscado conocer el futuro. Le ha intrigado saber qué es lo que va a pasar en el porvenir, saber los acontecimientos que se van a suceder más adelante. Por eso el hombre siempre ha estado consultando a un sinnúmero de cosas que le deparen el futuro, como la astrología, la lectura de la mano por alguna gitana, la consulta de la bola mágica, las cartas de tarot, la lectura de la borra de café. Infinidades de cosas que el ser humano siempre ha tratado de buscar. ¿Para qué? Para conocer el futuro, porque le intriga muchísimo al ser humano el conocer qué es lo que va a deparar el futuro, qué es lo que vendrá después, qué es lo que sucederá el día de mañana. Y eso ha llevado también a buscar profecías de las más variadas, como la de Nostradamus, como la del calendario maya, tan recordado en el año 2012. Precisamente en el 2012 escribí mi primer libro que se llamó ¿Cuándo será el fin del mundo? Porque el mundo estaba como colapsando en el que se creía que en el 2012 iba a venir el fin del mundo. Y yo creo que es muy importante que hoy, en este tiempo, veamos algunas de las cosas que dice la Escritura, porque tenemos que ir a la fuente más certera. Vos podés ir al internet y encontrar un sinnúmero y una cantidad de fuentes de distintos científicos, pseudocientíficos, personas, especuladores, youtubers. Hay un montón de información en las redes, pero la fuente más certera siempre va a ser la palabra de Dios. Y hay una información que es segura, que es confiable, y es lo que Jesús dijo. Los discípulos también estaban con esa duda de qué iba a pasar. Y dice que Jesús estaba con sus discípulos reunidos fuera de Jerusalén. Inclusive Jesús les profetizó de que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo. Y cuando todos estaban reunidos ahí, dice que los discípulos le preguntaron así a Jesús. Mateo 24, versículo 3 al 14. Vamos a leer hoy ese pasaje y vamos a estudiar en el principio de este primer video, de esta primer videoconferencia. Dice Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Siempre en la Escritura aparece el fin del siglo o el fin de los tiempos. Estamos refiriéndonos al fin de esta era, la era humana que empezó en Génesis y va a terminar en Apocalipsis. Y nosotros estamos dentro de ese marco de tiempo. Recuerden que cuando hablamos del fin, por eso le puse a esta serie el fin de los tiempos, no el fin del mundo, porque el mundo no se va a terminar. La historia no termina con que el mundo va a explotar y queda flotando partículas en el medio del espacio. Eso no es así. No hay un fin del mundo como tal, sino que hay una transición para dar un nuevo comienzo al nuevo tiempo, que es el tiempo del reinado de Jesucristo en la tierra. Este tiempo que estamos ahora se va a terminar. Por eso en la Escritura aparece el fin del siglo, el fin de los tiempos, el final de los tiempos. Los discípulos le preguntaban a Jesús, y Jesús más adelante dice que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni los ángeles del cielo, solamente el Padre sabe el día y la hora en que viene el fin, cuando van a comenzar a pasar todas estas cosas, o lo que Jesús llamó como el periodo de la gran tribulación. Jesús dijo que iba a haber una tribulación como no la hubo nunca antes, ni desde el inicio de la humanidad. Y eso que ya existió el diluvio, o ya pasaron diferentes catástrofes a nivel mundial, pero dice Jesús que el periodo de la gran tribulación, que vamos a ver un poquito más adelante, en unos videos más adelante, acerca de las catástrofes que se van a dar de acuerdo al registro de Apocalipsis, van a ser terribles para este planeta, pero no significa que se va a exterminar el mundo, sino de que se termina en este tiempo para dar paso al tiempo del gobierno de Cristo en la tierra. En este primer video vamos a estar hablando de las señales.
En los próximos videos vamos a estar viendo dos de las profecías más importantes del Antiguo Testamento acerca del fin de los tiempos, y vamos a hacer un repaso de Apocalipsis, por lo menos en las 21 puntos principales, que son los 7 sellos del rollo, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Así que todo eso lo vamos a estar desglosando y viendo superficialmente, no tan en profundidad el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, pero sí esas 21 cosas que encierran prácticamente todo el libro y que nos van a dar un panorama del fin de los tiempos. Pero Jesús arranca diciendo que va a haber señales, porque los discípulos le preguntaron cuáles son las señales, y Jesús comienza a dar una serie de señales que iban a pasar cuando estemos llegando al fin de los tiempos. ¿Y qué son las señales? Las señales son símbolos, son medios de comunicación, de información que advierten, avisan que algo está por suceder. Es como cuando vos venís en la ruta, en la autopista, y vas a encontrar diferentes carteles. A lo mejor te dicen cuidado, curva peligrosa, o cruce de ferrocarril, o reduzca la velocidad de 100, 80, 60, 40, 20. ¿Por qué? Porque esas señales nos van a marcando antes de lo que suceda, nos van avisando. De la misma manera, las cosas que estamos viendo hoy son señales que Jesús dijo de que van a suceder antes de que Él regrese. Y vamos a hacer un poquito hincapié en cada una de las cosas que Jesús dijo. Número 1, Jesús dijo que iba a haber falsos cristos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primer señal que da Jesús es que van a venir falsos cristos, falsos profetas, falsas personas diciendo de que son los enviados, que son el Mesías o el Cristo. Y en los últimos 100 años hemos tenido una cantidad terrible de falsos cristos, falsos profetas. Te menciono algunos y seguramente los estás viendo en la pantalla: Charles Manson, Jim Jones, David Koresh, Luke Houret, Yoko Asahara, Joseph Kiewetter, Vissarion, que es de Rusia, Michael Traveser, Marshall Applewhite, Suma Chin-hai, porque hay algunos que son también orientales, Sun Myung Moon, Inri Cristo. En Latinoamérica también tuvimos uno que se llamó Jesús Luis de Jesús Miranda, es el que se está poniendo el dedo en la frente. Y como se murió, la dejó su esposa, que se llama Cristo Lisbeth ahora. Es Cristo Lisbeth, o sea, Cristo es una mujer. Y cuando uno entra a su página web, encuentra de que ella se autoproclama el Cristo en la tierra, o Jesús en la tierra, y que como su esposo murió, se reencarnó, no sé cómo es la historia bien, pero Cristo es una mujer y Cristo se llama Cristo Lisbeth. Como nunca antes hemos tenido un incremento de falsos profetas, falsos cristos, y ni hablar de los falsos profetas que dicen ser de los nuestros, pero también profetizan cosas erradas o andan enseñando doctrinas, como dice Pablo, enseñan doctrinas de demonios. Entonces estamos en un tiempo en donde se levantan falsos cristos, falsos mesías. Y dice Jesús que esa iba a ser una de las primeras señales. Pero Jesús sigue hablando de señales y dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Segunda señal importante que Jesús da es guerras. No solamente iba a haber falsos cristos, sino que iba a haber guerras o rumores de guerras continuamente. En los últimos 100 años, o en el siglo pasado, el siglo XX, tuvimos 2 guerras mundiales, una en 1914 y la otra en 1945. Hace solamente 78 años tuvimos 2 guerras mundiales, y la última hace 78 años, la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Hoy hay más de 250 guerras y conflictos bélicos. Estuvo la guerra en Siria, en el Congo, en Yemen, Afganistán, la última guerra famosa que fue de Rusia y Ucrania, que está todavía en auge. Hay guerras en Sudáfrica, pero ahora también el surgimiento de esta guerra en Israel, y todas las noticias que tengan que ver con Israel son muy importantes. Hay que verlas, hay que estudiarlas, porque esto nos habla del panorama del fin de los tiempos. Israel hoy está en guerra
con Palestina o la agrupación Hamas, que son terroristas, pero alrededor de eso hay rumores de guerra, porque el único aliado de Israel es Estados Unidos, y si Estados Unidos se mete, dice que Irán va a contraatacar, y que China también lo va a hacer porque es asociado de Irán, y que Rusia también se va a meter porque Israel le vendió gas a Europa en medio de la crisis Rusia-Ucrania, en esa guerra de Rusia con Ucrania. Israel vendió gas a Europa cuando lo hacía Rusia, entonces Rusia está enojado con Israel, y todos estos conflictos siempre llevan a que otras naciones se quieran aliar para guerras, y están todos esos rumores dando vuelta. Actualmente estamos en ese mover, en eso es lo que está pasando en el mundo, y es otra de las señales que iba a haber, que son guerras y rumores de guerras, dijo Jesús. Tercer señal, dice, habrá pestes. Pestes. Las pestes son enfermedades infecciosas, contagiosas, que se propagan por seres humanos, animales también, y causan muchísimas muertes. Hay pestes más suaves, de las cuales hay vacunas, como el sarampión, la varicela, porque es una especie de peste, pero hay pestes mucho más graves, por ejemplo la malaria. Cada año se cobra más de 1 millón de muertes. Hubo un brote de ébola también hace muy poco. La tuberculosis, el SIDA, la cual se le llamó la peste rosa a principios de los 80 porque no se conocía cuando recién había surgido este virus del HIV. En 1980-81, hoy se cobran la vida de 600.000 niños anuales. Mueren por causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirido, el SIDA, HIV. Dengue, cólera, salmonela, ni hablar de la gripe aviar que tuvimos en el 2004, la gripe porcina H1N1 en el 2009, el COVID-19 en el 2020, inclusive es posible que venga una muy pronto, inclusive Bill Gates ya lo anunció que para el 2025 posiblemente tengamos otra pandemia, y Jesús dijo que iba a haber pestes. Es una señal del fin de los tiempos que haya pestes. Y aunque podamos orar y echar fuera y reprender, Jesús dijo, miren, cuando lleguemos al fin va a haber pestes. Cuarta señal, y hambre. Hambres. Otra de las señales es hambre. Según el informe del Programa Mundial de Alimentos, cada año cerca de 9 millones de niños mueren en todo el mundo antes de cumplir los 5 años. Tras décadas de estabilidad en los alimentos, a partir del 2007 se marcó el inicio del aumento de los precios internacionales de los principales cereales, como el maíz, el trigo, la soja, y se duplicaron a principios de 2008, y hoy ya estamos hablando de que hay entre un 80 y un 100% más caro todos los alimentos que los últimos 5 años. Quiere decir que todos los precios de cereales han aumentado, y cada vez eso encarece la alimentación, y eso genera inclusive mayores índices de pobreza, ni hablar lo que nos está pasando en Argentina, que estamos ya casi en un 50% de pobreza, en un 10% de gente que viven en la indigencia, que ni siquiera tienen para cubrir lo básico, que viven en la calle. Por lo tanto, estamos en esos tiempos de mucha hambre, y no hay que irse al África para ver hambre, lo podemos ver también en nuestro país. Jesús dijo que ese también iba a ser un indicador o una señal. Ya hablamos de falsos cristos, de guerras, de rumores de guerras, de pestes y también de hambre. Pero sigue diciendo Jesús, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Quiere decir que recién estamos arrancando en todo lo que se viene. Esto es principios de dolores. En los últimos años hemos tenido muchos terremotos que azotaron el mundo y que han sido devastadores. Tuvimos en Samoa en el año 2009, Indonesia en el 2010, Haití en el 2010 también, Chile en el 2011, Nueva Zelanda en el 2011, Japón en 2011, México en el 2018. Recordarán también, bueno, en el 2004 que fue el maremoto, el tsunami, que ahí nació la palabra tsunami, que se cobró la vida de 230.000 personas. Casi 250.000 de personas murieron en el tsunami de Indonesia, India, Malasia, Tailandia. Inclusive se hizo una película acerca de eso, Lo Imposible. La palabra tsunami nació ahí porque es un terremoto cuando las
las capas tectónicas chocan en el fondo del mar, se producen olas gigantescas y que avanzan contra la costa y produciendo inundaciones terribles. El pasaje paralelo, estamos leyendo Mateo 24, que Jesús está hablando acerca de las señales. Paralelamente podemos leer Marcos y paralelamente podemos leer también Lucas, porque Jesús ahí habló acerca de estas señales. En un pasaje paralelo que es de Lucas 21-25, Jesús dice esto, hablando de los mismos, de las señales. Y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Serán esos los tsunamis? ¿Serán estos los maremotos? Esos terremotos que generan grandes olas. En la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Además de otras catástrofes que se juntan o se suman a todo esto, como huracanes, ciclones que se dan en las costas. Y creo que todo esto nos está indicando o nos está marcando como una señal el fin de los tiempos. Jesús sigue diciendo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, escuche esto, porque va a haber tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Otra de las señales que Jesús dijo es que iba a haber mucha maldad y que también iba a haber apostasía, que es que el amor de las personas se enfríe, que la fe de las personas se venga abajo, que la gente deje de creer en Dios o deje de buscar a Dios, que se vuelva, que se reniegue de su fe. Pero me llama la atención que dice que eso pasa porque se ha multiplicado muchísimo la maldad. Y yo creo que hoy vemos violencia y vemos maldad en la calle, lo vemos en las canchas de fútbol, fuera de los colegios, fuera de los lugares bailables, en las calles hoy te matan y por un celular, por un par de zapatillas. Hoy hay una violencia terrible, hay saqueos por la necesidad de comida y estamos viviendo en un tiempo muy violento. Hay una violencia continua, creo que algunas cosas, aunque de una manera un poco irónica y con un humor un poco negro. En Argentina tuvimos una película que se llamaba Relatos Salvajes y mostraba cómo la sociedad se está autodestruyendo o cómo a lo mejor una simple discusión entre dos conductores lleva a que se maten, porque estamos en esos tiempos de maldad en donde dos personas así se rozan nomás, ya se empiezan a los golpes y han habido asesinatos. La droga ha llevado también a que las personas ya no piensen, no tengan una conciencia correcta. Y vemos el incremento de la maldad a tal punto que el amor de muchas personas se comienza a enfriar. Y Jesús sigue diciendo de que muchas de estas cosas van a suceder o van a pasar juntas. Y dice que iba a ser como en los días. ¿Cómo saber en qué día estamos? ¿O cuál es la comparación con el Antiguo Testamento? Jesús dice, miren, va a ser como en los días anteriores, así va a ser en los días en que yo voy a regresar. Dice Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino al diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Jesús da como señales también, o dice, o compara que los días en los que nosotros estemos llegando a los días del Hijo del Hombre, cuando Jesús va a regresar a la tierra, cuando Jesús dijo que Él iba a volver, Él dijo que iba a haber una segunda venida, cuando Él vendría a reinar a la tierra y que nosotros reinaremos juntamente con Él. Cuando esos días estén a punto de suceder, dice que van a ser, cuando Él venga, como en los días de Lot o como en los días de Noé. Para eso tendríamos que ir al libro de Génesis y repasar qué pasó en los días de Noé y qué pasó en los días de Lot. Si vamos a la historia, en los días de Noé, Dios tiene que enviar el diluvio como un juicio porque los ángeles caídos habían tomado mujeres, se habían llegado a ellas, habían tenido relaciones sexuales y de esa mezcla salieron gigantes que pervirtieron toda la creación de Dios. Génesis capítulo 6, lo puedes leer, había gigantes, unas aberraciones
unos híbridos que habían salido de esa mezcla, de tal manera de que era tal la inmoralidad sexual, era tan la inmoralidad que había, tanto la maldad, porque dice Génesis, que Dios dice que de continuo el pensamiento de ellos era solamente el mal. De continuo solamente ellos lo único que querían era hacer el mal. Acá tenés los versículos, yo te los voy a ir poniendo acá arriba, si quieren pausar el video para poder mirarlo, poder leerlo, o al final poder leer esos pasajes, que lo que te va a hacer es abrir un poco más el panorama de lo que estamos hablando en estos videos. Como fue en los días de Noé, así también van a ser en estos días. Quiere decir que vamos a llegar a un tiempo de muchísima perversidad, de muchísima inmoralidad, violencia, degeneramiento. Como pasó en los tiempos de Noé, también van a pasar estos días. Por eso también asocia a otros días que fueron los días de Lot. Dios tiene que enviar destrucción a Sodoma y Gomorra, dos ciudades sumamente pecaminosas, y Dios saca a Lot y su familia antes de hacer llover fuego y azufre del cielo sobre esas ciudades y consumirlas. Pero hay un relato interesante cuando vamos a Génesis y vemos de que Dios envía a ángeles a avisarle a Lot que tenía que irse porque iba a llover fuego y azufre, era el juicio de Dios sobre esas dos ciudades. Y particularmente dice que todos los hombres, escuchen, los hombres de la ciudad se juntaron afuera de la casa de Lot a golpear la puerta y decir: queremos que saques a esos varones porque los queremos conocer. El término conocer en el Antiguo Testamento no es conocer, hola, mucho gusto, no es darse la mano, sino que querían tener relaciones sexuales con ellos. Y eran los hombres, desde el más grande hasta el más pequeño, dice que estaban ahí agolpados fuera de la casa. Yo calculo que esos ángeles deben haber sido hermosos, tenían un buen parecer, de tal manera que ellos estaban tan corrompidos y ya estaba tan el grado de inmoralidad tan grande que querían también violarse a estos ángeles. Y sabemos que es así, no es simplemente conocerse de darse la mano. ¿Por qué? Porque inclusive Lot les ofrece sus hijas, le dice: miren, acá tengo mis hijas, no han conocido varón, son vírgenes, hagan con ellas cualquier cosa, lo que quieran, tómenlas a ellas, pero no hagan eso con estos enviados de Dios. Los ángeles le dan ceguera a todos esos varones que estaban ahí afuera, de tal manera que no podían encontrar la puerta, y ahí se disolvió el asunto y así lo resolvieron el problema. Pero había una perversidad tan en Sodoma y Gomorra que Dios tiene que destruirla. Estamos llegando a esos tiempos de inmoralidad sexual. Hoy vemos esta nueva línea, esta ideología en la que vos te autopercibís y hay no sé qué cantidad ya de géneros, porque cada vez se actualizan y ya perdí la cuenta de la cantidad de géneros que hay. Inclusive la Organización de las Naciones Unidas ya reconocen una cantidad muy variada de tipos de géneros. Te lo voy a dejar también acá en este video, voy a poner la foto de cómo estamos dentro de esta ideología y estamos cayendo en un tiempo de muchísima inmoralidad. Es como en los días de Lot, es como en los días de Noé. Así como pasaban en esos días de violencia y de degeneramiento, de homosexualismo, de lesbianismo, de orgías, de una mezcla de que personas que se autodenominan o se autoperciben de un sexo, de otro sexo, estamos volviendo a esos días, estamos volviendo a esos tiempos. Y Jesús dice que estos van a ser señales. Entonces ya hablamos de las señales que estamos viendo: falsos cristos, falsos profetas, personas que dicen ser Jesús o el Mesías, guerras, rumores de guerras, conflictos bélicos, naciones que se quieren enfrentar unas con otros, pestes, enfermedades infecciosas que causan pandemias mundiales, hambres en diferentes partes, hambre generalizado o hambres muy sectorizados en diferentes países en que la están pasando muy mal. El nivel del incremento de alimentos cada vez que se va por las nubes y las personas cada vez tienen menos recursos para consumir, aunque sea el alimento básico. Terremotos, y vos decís, bueno, siempre hubo terremotos, pero cada vez los hemos visto más seguidos y más graves. La maldad que se ha multiplicado en el mundo y que también íbamos a entrar en un tiempo de inmoralidad y de violencia como nunca antes. Pero hay algo más que Jesús dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Evangelismo mundial.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. ¿Qué quiere decir? Que nadie se va a poder excusar. Bueno, yo no escuché, a mí nunca nadie me predicó de Jesús, yo no entendí nunca nada de eso, a mí nadie me dijo. No, las naciones van a tener testimonio, porque se va a predicar en todo el mundo el evangelio de salvación, el evangelio del reino en Cristo Jesús, y entonces va a venir el fin. Y si bien hemos crecido en el evangelismo mundial, yo creo de que además de los medios de comunicación que la iglesia ha podido tener y ha crecido en ellos, como la radio, los canales de televisión, las redes sociales, la globalización que hizo que podamos llegar a cualquier lugar con un mensaje, poder utilizar los medios, la tecnología de hoy en día, los satélites, pero creo que el avance más grande de evangelismo mundial se dio durante la pandemia. Así como la pandemia fue una señal de los últimos tiempos y fue una peste tremenda que azotó todo el mundo, también dio avance rapidísimo a lo que fue la evangelización mundial. Porque de pronto inclusive pastores que no les gustaban mucho las redes sociales y que decían no, las redes sociales son del diablo, tuvieron que salir a hacer transmisiones vía streaming, por Facebook Live o por YouTube. ¿Y qué pasó? De pronto las redes sociales se llenaron de mensajes, de predicaciones, de personas que retuitean ciertos mensajes escritos por alguien o pequeñas palabras, personas que recortan, que editan predicaciones, segmentos de algún mensaje, de algún predicador reconocido, famoso, y las redes sociales se han llenado de la predicación del reino. Por eso que hemos avanzado muchísimo en esta última señal, de que todas las naciones tienen que escuchar, tienen que tener el testimonio de Jesús, y entonces va a venir el fin. Porque sería muy injusto que viniera el fin sin que todo el mundo supiera. Entonces Dios quiere que nosotros como iglesia evangelicemos, que seamos de testimonio, porque nadie va a poder excusarse, todo el mundo va a escuchar, y cuando todo el mundo haya escuchado y tenga la opción o la elección de elegirlo a Jesús o no, pero porque ya recibió testimonio de eso y todas las naciones han sido evangelizadas, entonces vendrá el fin. Estamos en un tiempo de globalización como nunca antes, el mundo se está haciendo chico otra vez, hoy la tecnología nos permite estar conectados con personas de diferentes partes del mundo, todo se ha hecho pequeño, hemos llegado a culturas y a países donde antes no se llegaba, las redes sociales lo han permitido, y yo creo de que este evangelio del reino se está predicando como nunca antes en este tiempo, y estamos llegando a ese tiempo del fin. Termina todo este relato de Mateo capítulo 24 con algo que yo no lo entendía muy bien. De hecho, tuve que buscar bastante para saber qué significaba, porque Jesús viene hablando de todas las señales que va a haber y termina diciendo esta frase: donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Y yo digo, ¿qué será o qué habrá querido decir? Y busqué hasta que encontré en un comentario teológico que es un refrán popular del Medio Oriente, y lo que está Jesús enseñando es esto: si vos ves un buitre volando, no te llama la atención, vos vas caminando por el campo, recuerde que son agricultores, ganaderos, se caminaba mucho en el desierto. Si vos ves un buitre volando, no te llama mucho la atención, pero si vos ves varios buitres volando, significa que abajo hay un cadáver, hay un animal muerto, y ellos son aves carroñeras que se la están a punto de comer. Jesús lo que está diciendo es: cuando veas que estas señales se multiplican, quiere decir que el día está pronto a cumplirse, que el fin de los tiempos está pronto a llegar y que el Señor Jesús está pronto a venir a este mundo a reinar. Siempre hubo terremotos, siempre hubieron enfermedades o pestes, siempre hubo guerras, pero cuando vos veas que todas esas cosas comienzan a pasar cada vez más seguidas y se multiplican en el mundo, son señales de que el día del Señor está por venir. Y yo creo que una de las señales más importantes del tiempo del fin es Israel. Tenemos que siempre poner los ojos en Israel, mirar lo que sucede en Israel, prestar mucha atención a las noticias de Israel, porque Israel es el corazón de Dios. Algunos teólogos dicen Israel es el reloj profético de Dios, porque hay profecías que se tienen que cumplir. Tenemos que estar atentos a cualquier acontecimiento que surja en Israel, ya que es la nación que Dios eligió.
Lo tomó a Abraham y le dijo: de vos voy a hacer una nación grande, de vos voy a hacer una nación. Y le da las leyes después con Moisés. De esa nación vino nuestro Mesías, nuestro Salvador. Dios tiene un pacto con Israel. Dios hizo pacto con Abraham, con Jacob, con Isaac, hizo pactos con David. Dios tiene pactos, tiene compromisos con esa nación, que es extremadamente pequeñita, pero que fue azotada y fue... pasó por diferentes periodos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis exterminaron 6 millones de judíos. Y no solamente eso, sino de que venían ya padeciendo, cuando vemos el relato bíblico, fueron la nación más poderosa del mundo, pero por causa del pecado, primero los conquistaron el imperio babilónico, el rey Nabucodonosor. Y desde allí nunca más tuvieron dominio sobre su tierra. Después estuvo el dominio del imperio medo-persa, después el dominio del imperio griego, después estuvieron bajo el dominio del imperio romano. Inclusive cuando el Señor Jesús viene y comienza su ministerio, cuando Él vino a la tierra, estaba Israel bajo el dominio del imperio romano. Y así pasó después de estar bajo el imperio otomano, los árabes, los musulmanes, estuvieron en la última administración debajo de la corona británica, o sea, de Inglaterra, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, volvió a ser una nación independiente y soberana, después de casi de 2500 años de no tener soberanía de su tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, nace la nación de Israel. Inclusive había una profecía que decía: nacerá una nación en un día. Y sí, la nación de Israel, la higuera reverdeció. Las profecías que son con respecto a la higuera, que la higuera representa a Israel, Jesús dijo también: estén atentos, porque cuando vean que las hojas de la higuera están listas, es porque la primavera está cerca. Miren, si se ponen verdes las hojas, es porque la primavera o el verano está cerca. Lo que Jesús está diciendo es: miren las señales. Y por más de 2500 años Israel no tuvo territorio, no era una nación. Y tan solo hace 75 años Israel se volvió a convertir en una nación autónoma, independiente, soberana, desde 1948. Después de Saúl, David, Salomón, que fueron los últimos reyes, entró debajo del dominio de todos esos imperios y ahora volvió a ser una nación autónoma. Y eso era necesario, ¿por qué? Porque se tiene que reconstruir el tercer templo. Ya vamos a hablar de eso más adelante en los próximos videos. Se tiene que levantar el tercer templo. Tiene que levantarse el último gran templo, porque el anticristo se va a meter dentro del templo y se hace proclamar Dios. Ahora los judíos solamente tienen un muro a donde los que van a orar o a rezar, pero no tienen todavía el templo. Al lado está la mezquita árabe. Construirlo sería una crisis mundial, en la que ahora Israel inclusive está metido. ¿Por qué? Porque los palestinos quieren exterminar a Israel. Ellos dicen de que Israel son una nación que tomó el territorio y que ellos son una colonia, o sea, los han colonizado a los palestinos, o que ellos usurparon esas tierras, cuando en realidad es todo lo contrario. Pero esa lucha entre palestinos o entre árabes y los judíos o el pueblo de Israel viene desde el error que cometió Abraham. Abraham tiene un hijo con su criada o con su sirvienta, Agar, una egipcia, y desde ahí nace Ismael, que es el padre de todas las naciones árabes. Ellos dicen de que Ismael es el primogénito de Abraham. Por otro lado, el hijo de la promesa que Dios le dijo que iba a tener con Sara, su mujer, es Isaac, el padre de la nación de Israel. Por lo tanto, estas dos fuerzas están luchando continuamente, y esto es lo que lleva al conflicto de la última guerra mundial al fin de los tiempos. Algo que pasó tremendamente en el 2018 fue que Donald Trump mudó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Jerusalén es considerada la capital de Israel, pero por conflictos con el pueblo palestino y demás, la mayoría de las embajadas de todas las partes del mundo estaban en Tel Aviv, que es la segunda ciudad más importante de Israel. Pero ya
después de la movida extraordinaria que hizo Estados Unidos a declarar que Jerusalén es la capital de Israel, muchas otras naciones comenzaron a hacer lo mismo. Eso generó un disgusto político en diferentes naciones, pero estamos viendo que está sucediendo esto. Israel está volviendo a ser el centro o el ojo del huracán de lo que se está preparando para el fin de los tiempos. Todo lo que tenga que ver con Israel. El conflicto que está teniendo ahora Israel en su territorio hace que todas las naciones alrededor estén atentos, porque todo el mundo se va a concretar a la última gran guerra mundial, que es en el Armagedón. Es en el Valle de Megiddo, ya está estipulado, ya lo dice Apocalipsis, que hoy va a ser la última gran guerra mundial en Israel. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con Israel es fundamental. Noticia que nosotros veamos es señal del fin de los tiempos. Y una señal más que tiene que ver con el fin de los tiempos, ya como para cerrar este video, es lo que dice Daniel en el capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Al tiempo del fin. Ve que va a haber un tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Va a haber un aumento de la ciencia, del conocimiento. Y yo sé que no hace falta que te lo explique, pero pasamos en los últimos años, en las últimas décadas, de tener cosas más arcaicas a tener unos avances tecnológicos impresionantes, increíbles. Las cosas que se están viendo son sumamente aceleradas. Dice que al tiempo del fin muchos iban a correr de acá para allá. De hecho, el mundo está mucho más chico. ¿Por qué? Porque hay cientos y miles y millones de vehículos y de carreteras, y la gente vive volando, que antes el ser humano no volaba. Pero Daniel dice, hey, muchos van a ir de acá para allá. Y el conocimiento, la ciencia aumentará. Y en este último siglo, los últimos 100 años, hemos avanzado vertiginosamente en la ciencia. Y se ha logrado lo que no se ha logrado en miles de años, en solamente 100 años. Y ni hablar ahora en décadas. El automóvil, el que el ser humano pueda volar. Las telecomunicaciones, ¿se acuerdan cómo era antes? ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo puede ser que en la palma de nuestra mano podamos tener acceso a tantas cosas? Los antibióticos, el avance de la ciencia y la medicina, los satélites, las computadoras, el internet, el furor de este último año por la inteligencia artificial. Inclusive se está hablando de que hay problemas con respecto al tema de la inteligencia artificial, porque hay muchos trabajos que pueden llegar a no ser necesarios. Por ejemplo, los diseñadores gráficos. Las personas antes usaban el Photoshop para diseñar, pero ahora la inteligencia artificial te puede hacer todos esos diseños. Hay textos que ya lo escribe la inteligencia artificial. Por eso en Hollywood había una huelga muy grande por los guionistas, porque ya no hace falta contratar a un guionista. Directamente le digo el texto o le digo a la inteligencia artificial de qué va a tratar, y en cuestiones de un segundo, por medio de un clic, la inteligencia artificial te escribe todo el guión de una película, te puede escribir un libro, un resumen. La inteligencia artificial está haciendo la revolución de estos últimos años. Todas las películas están hablando de la inteligencia artificial. De hecho, ya hace años que nos vienen hablando del crecimiento de lo que va a ser la inteligencia artificial. No hemos llegado todavía, o creo que todavía no hemos llegado a la singularidad. Se le llama así tecnológicamente. La singularidad es a una conciencia. Nosotros tenemos conciencia, el ser humano, pero que la tecnología llegue a tener su propia conciencia, su propia vida inteligente. Esa es la inteligencia artificial. Hoy estamos avanzando muchísimo en la inteligencia artificial, pero no se llegó todavía a la singularidad, que se cree una propia conciencia tecnológica, como nos lo han demostrado en cientos de películas. Para allá vamos, y tiene que ver mucho con lo que va a ser el gobierno del anticristo, lo que dice Apocalipsis 13, que ya lo vamos a ver. Simplemente hoy te lo dejo como
un punto más como una señal el incremento de la ciencia, de la tecnología, pero ya te voy a hablar de lo importante que va a ser la inteligencia artificial o esa singularidad en el tiempo del gobierno o del último gran gobierno mundial, que va a ser el gobierno del anticristo. En la mayoría de las películas ya nos están mostrando eso, inclusive en la última de Misión Imposible habla de la inteligencia artificial que cobra vida y hace pelearse o trae una guerra entre todas las naciones y tiene un control absoluto de todo. Por eso está la huelga, como dije, de los actores, no solamente por los guiones, sino porque un estudio de televisión, un estudio de Hollywood le escaneó el rostro y todo el cuerpo a un actor, solamente le pagaron el día y simplemente con eso lo pueden hacer actuar en infinidades de películas, en un montón de cosas, porque hoy con la inteligencia artificial lo pueden hacer y ya no necesitan del actor. Entonces está esa huelga porque ¿cómo? Le van a pagar un solo día y después lo van a utilizar un montón de veces su imagen, y ese es el gran problema de lo que está logrando la inteligencia artificial. Hoy ya no sé si podemos creer que lo que estamos viendo es real o está armado, porque por medio de inteligencia artificial se pueden reemplazar rostros, se pueden crear diferentes formas de voces, con simplemente las voces de una persona, con todo el registro grabado o guardado que hay de una persona con su voz, se pueden armar audios diciendo otro tipo de cosas, barbaridades, insultos, hacen cantar a personas que ya están fallecidas, porque la inteligencia artificial con algunos registros de voz puede armar frases y puede armar audios de personas fallecidas o de personas haciéndoles decir cosas que no son verdad. Lo mismo sucede con la imagen. Se pueden reemplazar rostros y poner en el rostro de otra persona. Y todo esto lo está creando ahora la inteligencia artificial. Estamos en ese último momento. Hemos crecido y hemos avanzado a ritmos sumamente vertiginosos en la ciencia. Y vamos a ese camino porque es el camino hacia el último gran gobierno mundial. De hecho, Juan ve de que nadie puede comprar ni vender a menos que tenga una marca. Se le ponía una marca en la mano y en la frente, dice Juan. Y nadie podía comprar ni vender a menos que tuviera eso. Y estamos viviendo ya tiempos en donde pronto el dinero en papel se va a terminar y todo va a estar digitalizado. Estamos a un tiempo y a poquitos pasos de que la inteligencia artificial y estos avances tecnológicos nucleen todas las cosas y todas las personas estén dentro de este sistema que será el sistema de la bestia, el último gran gobierno mundial. El mundo se está preparando, las señales nos están diciendo que esto está pronto a suceder. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto no es un video ni es una serie para asustarte, ni para que tengas miedo, ni para que vos digas ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? Y no sé qué va a pasar con mi vida, con mi familia, y dónde vamos a terminar. Mira, esto no es para asustarte, no es para que tengas miedo, es simplemente para que vos entiendas las señales de lo que está sucediendo, que veas las noticias desde el plano bíblico y entiendas que lo que se está anunciando, ya Jesús lo dijo hace más de 2000 años, de que eran las señales del tiempo del fin, del tiempo de su retorno, del tiempo del día del Hijo del Hombre y de los juicios de Dios a esta tierra por la maldad y la inmoralidad del ser humano. En los próximos videos vamos a estar analizando, como te dije, dos de las profecías más importantes del Antiguo Testamento. También vamos a hacer un repaso acerca de los 7 sellos del Apocalipsis, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Hasta acá te dejo. Recordá de que es tiempo de levantar nuestra cabeza, nuestra redención está cerca. Tenemos que estar preparados y listos para todo lo que se va a venir. Hoy vimos las señales del fin de los tiempos.